yo creo que las obras de infraestructura que nunca hicieron sentido y que muchos de nosotros siempre las cuestionamos, se están llevando una cantidad de dinero, se han vuelto un agujero negro, ¿no? Pero también como ya es una obsesión, pues ahora tenemos que terminar o hacer algo, porque si no, ¿cómo decimos que lo que yo decía que servía siempre no sirvió? Y entonces yo creo que andan pasando la aspiradora por todo el gobierno federal para tratar de cubrir esos hoyos. Y entonces el argumento claro es, mira, estaba con cartera vencida alta, mira, se duplican las funciones, mira, es que había corrupción. El hecho es que yo creo que se le está acabando el dinero. También me preocuparía que estén haciendo sus ahorritos para las elecciones del año que entra y que también estén haciendo una bolsita. Resaltar que las instituciones sirven para algo, ¿no? Las instituciones son ideas que las apoyas de recursos materiales y recursos humanos. En el caso de lo que decíamos del financiamiento, es un sector tan riesgoso para un banco tradicional, es de tanto riesgo, repito, porque simplemente le da una plaga a la cosecha y si la cosecha era tu garantía, pues se voltean y te dicen, pues no tienes cómo cobrar, ¿no? Entonces, por eso el gobierno a lo largo de muchos años, los gobiernos, pues han ido generando esquemas de garantías para que los bancos le entren a un sector que de otra manera nunca le hubiera entrado. ¿Qué era lo que hacía? Llegaron estos genios y dijeron, no, hombre, eso debe ser corrupción, desvío, no saben cómo hacerlo. Nosotros sí lo vamos a hacer a todo dar. Chin, nos quebró. Bueno, la cerramos. Infonavit, según lo que yo escucho, que es esta institución donde todos aportamos para tener un recurso y eventualmente pedir un crédito, si la financiera tiene 25% de cartera vencida, el Infonavit anda por ahí. ¿Sí? La diferencia de por qué no quiebra el Infonavit es porque todos los meses seguimos aportando todos 5%. Sí. Pero si fuera como la financiera, ya también lo estarían cerrando. Totalmente. Ellos te cuentan otras historias, otros datos, ¿no? Sí. Pero entonces digo, lo que yo veo es, o por incapacidad, bueno, a ver, tú que los conoces más, ¿es incapacidad, es malicia o es una buena dosis de... ¿Es 100% incapacidad o 100% malicia? ¿Cuál de las dos? Mira, yo creo que es incapacidad combinado con ignorancia y combinado con soberbia. Muy mala. ¿No? Ellos, creo que de entrada lo mostraron, ¿no? Tenían una imagen muy diferente del gobierno. Ahí pensaban que se robaban todo, que todo era un chanchullo, que no existía la Secretaría de la Función Pública, ni el miedo a la Secretaría de la Función Pública. Digo, te ha pasado, me pasó en Conducef. Vaya, era un tema, ¿no? O sea, la función pública y el tener las observaciones ahí. Y atender todas las observaciones. Y atenderlas, creo que era un tema, ¿no? Ellos pensaron que no era así, que era como ellos están convirtiendo al gobierno, ¿no? Sin orden, sin reglas, sin leyes, sin forma correcta u ordenada de llevar a cabo los procesos, ¿no? Porque como esto hay muchos, ¿no? Y simplemente lo que están ahorita tratando de hacer, pues es liquidar, echar abajo de la alfombra, ¿no? Toda la tierrita. Mientras todavía controlan, ¿verdad? Exactamente, echar abajo no de la esperarse alfombra. a que lo venga a hacer otro, No. mejor lo hago yo y lo escondemos. Lo escondemos, lo desaparezco, ya no se ve. Y es donde, bueno, finalmente creo que la tarea y un poco algún mensaje que te mandaban, que yo le iba a decir, en donde te preguntaban que para cuándo el programa de reconstrucción, ¿no? Del país. De la economía del país, ¿no? Pues sí. Y yo creo que finalmente pues es precisamente este tipo de ejercicios donde se está generando este programa de reconstrucción, porque va a haber una tarea, creo que muy, muy grande. Sí. Creo que no podemos olvidar, por ejemplo, hoy pensé, bueno, ¿qué va a pasar con el sector, no? También necesitamos también, aunque sea por el momento, que los banqueros pues le entren, ¿no? Pues Yo ya estaría hablando con la banca y decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque al campo no lo podemos dejar sin financiamiento. No. Fíjate, yo que estuve los últimos 4 años en el tema de ciudades, o sea, yo tengo la suerte, pues estos 3 años y medio fui director de la Financiera Rural, aprendí del campo, entendí mucha de su problemática, en fin, y desde entonces, pues es un tema que me interesa mucho y también este viaje fue un poco para actualizarme, ¿no? La palma africana, que si el coco enano, los plátanos, en fin. Pero después estuve los últimos 4 años en el tema de ciudades. Entonces yo me fui un poco con la idea de, no, la tendencia en el mundo son las ciudades y eso es irreversible. Y ahora que estaba yo en Chiapas dije, qué maravilla vivir aquí. O sea, qué cosa, qué naturaleza, los bosques, el cielo, todo.
Pero dices, entonces con más razón, tenemos que buscar cómo hacer al campo productivo y rentable para que la gente se quede ahí. Porque si es por bonito, si es por calidad de vida, pues es ahí, ¿sí? Pero si no tienes una manera digna de vivir o el sector en donde estás... Fíjate, escuché algo interesante de unos productores. Normalmente el productor, y tú lo sabrás, pues, habiendo estado en la Conducef, que también tenías como responsabilidad educación financiera, Sí. muchas personas no saben hacer bien sus cuentas. Y entonces tienen un ingreso, haz de cuenta, de 100, y creen que tienen gastos nada más de 80 y dicen yo gano 20. Pero no contabilizan, por ejemplo, en ese trabajo, no contabilizan su tiempo, no contabilizan sus horas, cuánto valdrían tus horas, no contabilizan las de la familia. Y ya si le pusieras esos costos, muchos de los productos hoy en el día en el campo para estas personas serían pérdidas. ¿Por qué es que tienen flujo? Pues porque mientras se dedican a la construcción o se dedican al comercio. Pero lo que no se dan cuenta es que están subsidiando su operación agropecuaria. Y bueno, tú estabas en este tema de educación financiera. Tienes mucha razón. Y por cierto, ahorita que mencionas Conducef, pues yo también me quedé aterrado en la semana. Resulta que uno de los proyectos que no he entrado, pero ya lo revisé, ya lo leí, ya nos llegó, pues es que ahora quieren fusionar Conducef con la Prodecom. La Prodecom es la fiscal, ¿no? Sí, o sea... ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, una es la Procuraduría Fiscal. Una es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La Defensa del Contribuyente, sí. ¿No? Que hace de cuenta, pues era el equivalente a la Conducef cuando el SAT venía aquí a cobrarte, pues algo que a lo mejor no debería de haber cobrarte, o la manera de hacerlo. Y nadie te defendía. Nadie te defendía, entonces tú ibas a la Prodecom y bueno, pues ponías una queja. Es decir, la Prodecom no era para que no pagaras impuestos, ¿no? Sino para que no se aprovecharan a ti. No abusaran de ti. Entonces, un poco de difundir también la cultura fiscal, que es muy importante, sí. ¿no? Y desde luego, pues la Conducef que está, pues, sabes, para cualquier tipo de reclamación con una entidad financiera. Sí, porque además la diferencia entre un depositante normal y una institución bancaria, pues es muy fuerte, es tremenda. Entonces necesita alguien que se ponga del lado del depositante. Bueno, pues una de las grandes ocurrencias. Ahora, en otros países del mundo, ¿cómo funciona? Sí es cierto, bueno, pues déjame decirte que la Conducef, que surge por ahí del año 2000, pues es un ejemplo, ha sido un ejemplo mundial. Es decir, hay muchos países de los que han tomado el modelo de la Conducef como un ente separado. En algunos países de América Latina depende de la Oficina del Consumidor, por ejemplo. En otros países, como fue muy al principio, a lo mejor antes de la Conducef, era un ala de la Comisión de Bancos, ¿no? O de la Comisión Nacional Bancaria de Valores tenía un área. En otros llega a ser incluso un área del Banco Central. Tienes esos modelos. Y a lo mejor si hoy me dijeras, oye, es debido a muerte que fusionemos, pues yo te diría, pues fusionemos con la Profeco, ¿no? Sí, o sea, se parece más a la defensa de un consumidor. Así es, ¿no? De un consumidor de refrigeradores con uno de bancos. Así es. Pero no con el del SAT. Pero no con el del SAT, sí, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Presentan ahí ya el proyecto de ley con otra cosa, ¿no? Que pocos revisan, ¿no? Quien presida esto va a tener acceso al secreto bancario y al fiscal al mismo tiempo. Sí, claro, sí, claro. Sí. Entonces me parece que es un reflejo del cómo hacen las cosas sin pensarlas, ¿no? Yo también me imagino que se debe a que como se les está acabando el dinero. Y el tiempo. Ya se les acabó. Y el tiempo. Bueno, a ver, el dinero, pues porque yo creo que las obras de infraestructura que nunca hicieron sentido y que muchos de nosotros siempre las cuestionamos, se están llevando una cantidad de dinero, se han vuelto un agujero negro, ¿no? Pero también como ya es una obsesión, pues ahora tenemos que terminar o hacer algo, porque si no, ¿cómo decimos que lo que yo decía que servía siempre no sirvió? Y entonces yo creo que andan pasando la aspiradora por todo el gobierno federal para tratar de cubrir esos hoyos. Y entonces el argumento claro es, mira, estaba con cartera vencida alta, mira, se duplican las funciones, mira, es que había corrupción. El hecho es que yo creo que se le está acabando el dinero. También me preocuparía que estén haciendo sus ahorritos para las elecciones del año que entra y que también estén haciendo una bolsita. Digo, no lo dudes ni tantito, ¿no? Yo creo que eso es indudable.
Y a mí incluso lo que pensaba por esta pregunta del que si ya tenías el plan de reconstrucción. Pues lo ¿no? tenemos. Es que primero estamos haciendo el inventario de destrucción. Entonces, de cada semana vamos incorporando algo nuevo a la destrucción. Yo digo que vamos a tener que crear el instituto para que nos devuelvan el futuro robado. Porque lo que nos están robando es el futuro. Pero bueno, entre broma y no, yo creo que primero hay que tratar todavía de detener la destrucción. Sí, yo creo que la prioridad primero es detener la destrucción. Se detuvo la destrucción de una reforma electoral en materia energética. Sí. Se detuvo y además está llena de amparos y de recursos y ahí está el Poder Judicial. Se detuvo también la destrucción o el intento de destrucción del INE a través del plan A y luego el B. O sea, yo creo que antes tratemos todavía de detener la destrucción. Pero sí, al mismo paso tenemos que estar pensando cómo lo vamos a recuperar. Y un tema importante, ¿no? No solamente hagamos que vuelva a funcionar el INAI. Sí, que bueno, ahorita está... Es un viejo truco, ¿no? Es decir, pues como no está conformado su órgano de gobierno, pues no puede operar. Exactamente. No puede operar. Entonces, pues ni le muevan, déjenlo así. Me parece muy grave el mensaje que circuló en los videos en donde el secretario de Gobernación pues prácticamente le dice a los diputados, oigan, el presidente me dijo que no le muevan. Entonces ya. Que no nombremos para que siga parado el instituto, ¿no? Padre. Porque estamos atentando contra el derecho de los mexicanos al acceso a la información. Es el 8º constitucional que me parece que es muy grave que el gobierno, en lugar de fomentarlo, pues esté yendo en contra. Porque ¿cómo ejerces, digamos, tú quieres, por un lado, reclamamos una ciudadanía que nos exija rendición de cuentas? Está bien. Pero si te las exige y ya no va a haber cuentas que entregarte, entonces ¿cómo quieres una ciudadanía que se vuelva exigente? Él las quiere con su palabra, ¿no? Él la quiere con su mañanera. Créanme que estamos bien, ¿no? Aunque haya más pobres. No, es interesante cómo no deja de en las redes sociales uno aprende cosas. De repente dicen, pues está mal informado. ¿Qué no oyó la mañanera? Sí. Y lo decir, pues sí la oí, y por eso. Y por eso. No, pero como diciendo, usted leyó no sé qué, ¿no? Como si fuera todavía hay una cantidad de gente, espero que cada vez menos, como, pero que usted no se enteró, no se ha enterado, usted no leyó esto. Sí. ¿Es que usted no fue a la escuela? O sea, bueno, sí me parece... Sí, me parece grave. Y creo que en ese sentido, pues si tú no tienes información, si no tienes transparencia, pues no puedes evaluar. Sí. Y si no puedes evaluar, pues no puedes saber si estás bien o mal. No sabes si vas bien o bien. Que me parece que también debe estar incluido en el plan de reconstrucción. Sí, y la otra, por ejemplo, instituciones, alguna vez creo que lo comenté aquí, por ejemplo, el INEGI surge en los 82, 83, porque a la entrada del gobierno en los 80s le preguntó a un grupo de personas, ya lo dije aquí, pero es como anécdota, oigan, ¿estamos en recesión o no? Sabes que la recesión es cuando tienes 3, ¿no? 3. Sí, son dos trimestres. 2 trimestres consecutivos que decrece negativo. la economía, ¿no? Entonces estás en recesión. Pero en el año 82, que la economía no crecía, la pregunta es, ¿estamos o no en recesión? Y algunos economistas decían, sí estamos, otros no estamos. Y en ese momento el doctor Pedro Aspe contestó, no sabemos, porque la información económica en México tiene un rezago de 18 meses. En 18 meses nos enteraremos si hoy estamos o no en recesión. Y así surge el INEGI. O sea, y hoy yo creo que el rezago, pues es que será de días, ¿no? Sí, prácticamente. Y sí se importa, pues para saber si la economía crece, no crece, estás avanzando o no. Sí importan los indicadores. Totalmente. ¿No? Es como si un termómetro te diera la temperatura un mes después de cuando te la tomaste. Y resultaba que tenías 40 grados de temperatura. Y pues resulta pues, que se murió. De eso se murió. Y de 40 días después te dice, sí tenía temperatura, sí tenía infección, de eso se murió. Sí, me parece grave. Y me parece grave que todavía no tengamos el abasto de alimentos y él siga prometiendo pues que vamos a ser como Dinamarca el próximo año, ¿no? Sí, vamos a ser como Dinamarca. Pero ya no va a estar él. Sí, vamos a ser como Dinamarca, porque vamos a tener gobiernos de coalición. Y en esa parte sí vamos a ser como Dinamarca. Mira, es una buena... Sí, o sea, no nos salió en medicinas, pero sí nos va a salir en los gobiernos de coalición. Y México tiene la oportunidad en el próximo año, en un año, no de tener medicinas, pero de sí tener un gobierno de coalición como Dinamarca, para que cumplamos. Exactamente. ¿No? Para que cumplamos. Esa es una buena meta. Vamos a tener gobierno de coalición como en Dinamarca. Esa es una buena meta.